Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer y un privilegio poder estar por esta vía compartiendo con ustedes lo que va a ser esta formación o seminario denominado o que trata sobre la violencia de género. Agradezco la invitación de Sinergia para poder ser parte de lo que son sus programas de capacitación a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en este tema tan importante que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con los derechos de las mujeres y poder compartir estos minutos de aprendizaje con ustedes. Primero, una de las cosas importantes es entender de dónde viene la violencia contra las mujeres, ¿no? Y es entender cómo la situación de violencia sobre las mujeres está perpetrada sobre la base de relaciones de desigualdad y desigualdad en cuanto al poder. La violencia de género representa dos componentes del sistema de relaciones del poder que son la desigualdad y la discriminación. Y en ese sentido, es importante entender que hay un componente de carácter histórico en lo que está basada la violencia de género y la desigualdad, que es pues el patriarcado. Y básicamente es un patrón funcional de la relación de los géneros donde lo que encontramos es dominación y subordinación. Entonces, es fundamental entender estas dos componentes que implica la violencia por razones de género y cómo esta pues se fundamenta en esta estructura de relaciones de poder. Es importante también entender cómo la tolerancia por violaciones de género o por violencia de género hace que ésta se perpetúe. Las sociedades patriarcales se fomenta un ambiente donde la violencia y la discriminación son toleradas. Y eso es uno de los principales problemas, porque al final esta tolerancia o esta normalización de la violencia por razones de género también hace que la misma siga ocurriendo y que esta normalización no solamente hace que persista, sino que se agrava. Entonces, en entornos donde hay violencia de género y la normalización de esta violencia, las mujeres enfrentan mayores obstáculos para poder acceder a la justicia, a la investigación y sanción de esos crímenes y delitos contra ellas. Y que además esto se perpetúa en procesos judiciales donde primero solamente no hay acceso, sino que también se revictimiza a la víctima durante los procesos de las investigaciones y también pues al no haber una sanción, investigación adecuada y una debida diligencia para la sanción, investigación y sanción de estos delitos. Es importante cuando nosotros empezamos a trabajar lo que es la erradicación de la violencia de género, entender cuáles son las bases que a esta la conforman, ¿no? Les decía al principio la desigualdad y la discriminación. Y es entender cómo estos tres pilares, la discriminación, la desigualdad y la violencia de género, se requiere que se desarrolle unas estrategias sistémicas o una visión sistémica del problema para que puedan ser erradicados. Es la única forma que podemos adecuarnos o trabajar de una forma comprensiva y también sistémica. ¿Es un tema legal o es un tema cultural? Muchas veces entendemos o pensamos que el tema de la violencia de género eh, y estas relaciones patriarcales son algo del pasado, que hoy en día no existen. Y que bueno, ya hoy la mujer o las mujeres, las niñas tienen derechos, pueden estudiar, pueden votar y tienen igualdad de derechos que los hombres. Y si bien es cierto, en la mayoría de las legislaciones se ha logrado progreso y se ha logrado el reconocimiento de estos derechos, otra es la cuestión cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de lo que piensan las sociedades sobre las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y aquí el tema de la cosificación, de la instrumentalización del cuerpo y cosificación del cuerpo de la mujer, todavía está pendiente en lo que aprendemos, en lo que vemos, en lo que toleramos. Todavía a las mujeres, a las niñas, se nos sigue viendo en los espacios de la construcción colectiva, social, de aprendizaje, muchas veces como objeto.
Ustedes ven esas propagandas y muchas veces la vemos en una revista, la vemos en las vallas de la carretera o justamente cuando vamos a comprar un perfume y no vemos a, a simple mirar lo que está detrás de eso. O sea, cómo el cuerpo de la mujer es usado y es cosificado y cómo, si bien es cierto, existen leyes que promueven los derechos de las mujeres, no necesariamente en la realidad y en la cultura de la sociedad tenemos estos entendidos. Porque además los roles y los estereotipos de lo que deben hacer las mujeres y lo que deben hacer los hombres se basan en estas relaciones de poder, de discriminación y de desigualdad. Es decir, estas cosas que vemos como el Mr. Músculo, donde bueno, esta propaganda dice, en el Día de la Madre regresa a la labor que realmente vale, esta propaganda un poco más fuerte o más vieja que hablaba sobre cómo ser una buena esposa, y una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar, o las recientes propagandas eh, donde pues las niñas son las princesas y los hombres son los superhéroes. Todo esto nos habla y nos va construyendo de una manera de cuáles son los roles que deben tener las mujeres y cuáles son los roles que deben desarrollar los hombres. Y ahí vemos precisamente cómo a las mujeres se les relaciona principalmente con las labores del cuidado, con las labores del hogar, y al hombre con la labor de proveedor, el liderazgo, el poder. Eso todavía está muy presente en nuestras sociedades. Eh, por ejemplo, hoy en día tú ves el tema de las princesas, ¿qué es una princesa? Bueno, una mujer que es feliz para toda su vida cuando consigue a su príncipe, eh, pero desde el punto de vista de su formación profesional, de su desarrollo. Y por el lado contrario, esas mujeres que hoy en día también quieren mantener un hogar y tienen un balance de familia, pero además llevar el tema profesional, resulta que les toca una carga doble. O sea, no solamente estar en las labores de cuidado o cumplir con ese estereotipo de que ella tiene que hacer el trabajo, pero también tiene que hacer el trabajo del hogar. Aunque, por supuesto, hemos avanzado muchísimo en el tema de las labores compartidas y en la equivalencia en la relación, todavía esos estereotipos, esa normalización de sobre lo que debe hacer la mujer y lo que debe hacer el hombre, están muy presentes en nuestra sociedad. Así que el tema de violencia de género, hay que entender, como les decía, todo este fundamento de una sociedad patriarcal, de desigualdad, de discriminación, y donde pues eso se materializa en esas relaciones entre hombres y mujeres, o entre el hombre y la mujer. Y las violencias, y de ahí no es la violencia de género, existen diferentes violencias de género que se basan principalmente en esta posición de subordinación, de desigualdad, de marginalidad y riesgo, donde las mujeres están allí por el simplemente hecho de ser mujer. Eh, eh, y una de las cosas que vemos es que esta forma de violencia extrema, que la vemos en el feminicidio, que es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres que ha sido cometido por hombres. Y es muy, muy importante entender aquí la diferencia entre un asesinato o una muerte violenta de una mujer o un feminicidio que atiende al hecho de que se asesinó por el hecho de ser mujer. O sea, está basada una violencia basada o en razones de género. Y estas violencias se manifiestan en distintos tipos. Una de las cosas importantes es entender es que lamentablemente, aunque hoy en día se habla mucho de violencia de género y se entiende, eh, podemos decir que la visibilización de esta problemática a nivel pública es de una forma reciente. En la tercera conferencia mundial realizada en Nairobi en 1985 es cuando apareció por primera vez la violencia contra las mujeres, sobre todo entendiendo que el derecho internacional de los derechos humanos ha sido base para el reconocimiento de esos derechos. Y así también pasa con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, en esta conferencia, con base al capítulo dedicado a la paz, y pues en este tema de las estrategias de adelanto de las mujeres, se reconoce como
y describe las diferentes múltiples formas de violencia contra la mujer, donde está el maltrato físico, las mutilaciones, el abuso sexual y raptos, y solicita la atención del Estado y la prevención. Y esto es muy importante entender, porque estamos hablando de que si bien es cierto, la situación de violencia ocurre entre personas y es caracterizado en muchas legislaciones como un delito, también es una violación a los derechos humanos, porque el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar estos derechos. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la legislación, tienen que estar esos derechos consagrados y desde el punto de vista de su acción en la prevención y en políticas públicas deben establecerse. Si esto no está establecido y no se protegen a las mujeres, el Estado es responsable ante obligaciones internacionales, pero ante sus propios connacionales y ante las mujeres, las niñas y las adolescentes de ese no cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, entendemos la violencia de género, las violencias como formas también de cometer delitos, pero también como una situación de derechos humanos y responsabilidad del Estado. También es un asunto de derechos humanos y desarrollo. Y hay que entender aquí la importancia y la correlatividad del desarrollo y con los derechos humanos. Y aquí resalto la labor de Sinergia en Venezuela, dando a conocer los objetivos de desarrollo. Porque el desarrollo y el ingreso o el aumento o el mejoramiento de las circunstancias en términos de educación y los indicadores de desarrollo están íntimamente ligado con los derechos humanos. Entonces, este diálogo fundamental entre el desarrollo de los derechos humanos es un diálogo donde ambos se configuran e interactúan estamos hablando siempre de derechos humanos. Entonces, es fundamental que lo que tiene que ver con el derecho a la educación, que lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, la discriminación, la desigualdad, todo está de una u otra forma comprendido en lo que es el desarrollo humano. Y de allí que es importante entender también la igualdad de género, lograrla también a través de la erradicación de la violencia. Y es entender aquí porque en la medida que logremos mayor condiciones de igualdad, en esa misma medida, la violencia iremos erradicándola progresivamente. Y aquí un poco entender cuáles son, para lograr la igualdad de género y pues empoderar a todas las mujeres y las niñas, porque aquí también tiene que ver algo, pueden haber esas legislaciones y además pueden haber cambios en la sociedad, pero hay que invertir en las mujeres y las niñas, hay que desarrollar sus capacidades y sus conciencias de derecho en una sociedad donde por muchos años ha estado adormecida y donde estas relaciones de poder, donde pues las mujeres no han hecho ejercicio pleno de sus derechos, sus capacidades, su liderazgo y su rol en la sociedad desde un enfoque más consciente de donde no hay relaciones ni hay limitaciones en la posibilidad de ellas lograr y alcanzar lo que cada una de las mujeres sueña, es entender que esta discriminación con las mujeres y las niñas, las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es entender que hay que eliminar la trata y la explotación sexual. Es entender que hay que eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil que todavía existe, el precoz y forzado, así como las prácticas de mutilación genital femenina. Igual reconocer y valorar los cuidados en el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social. Es fundamental, debe ser una prioridad el asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades y liderazgos en todos los niveles decisorios. Las mujeres, parte de no participar o de la desigualdad en las relaciones de poder, es que no participamos en los espacios de toma de decisiones. Y el problema de ello, fundamental, es que donde se toman las decisiones no está la mitad de la población y el enfoque de las mujeres, la afectación diferenciada de las mujeres. Asegurar el acceso fundamental a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos. Hoy en día, pues con grandes limitaciones, especialmente en momentos de COVID, y no entender que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres deben ser protegidos y garantizados.
es fundamental. Igualmente, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos para los recursos económicos, el acceso a la propiedad y el control de la tierra y otro tipo de bienes. Y por supuesto, el uso de la tecnología. Las mujeres todavía siguen fuera del ámbito del manejo de la tecnología, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones. En esta área es fundamental el empoderamiento de las mujeres. Y finalmente, aprobar y fortalecer las políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Ahora bien, nos vamos al tema venezolano, que por un lado podemos decir que tenemos un reconocimiento importante de lo que son los tipos de violencia que afectan a las mujeres. En nuestra ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia están consagrados los 21 tipos de violencia que afectan a las mujeres: la violencia psicológica, el acoso, el hostigamiento, la amenaza, la violencia física, la violencia doméstica, la violencia sexual, el acceso carnal violento, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el acoso sexual, la violencia laboral, violencia patrimonial económica, la violencia obstétrica, la esterilización forzada, la violencia mediática, la violencia institucional, la violencia simbólica, el tráfico de mujeres, niñas, adolescentes, la trata de mujeres, niñas y adolescentes, la inducción o ayuda al suicidio y el femicidio. Es importante entender que nuestra ley en Venezuela es una ley progresista en términos de poder haber identificado y establecido diferentes tipos de violencia. Lo que no, como decía al principio, las legislaciones se terminan, si no lo trabajamos con el tema cultural, y si no lo trabajamos con un tema institucional que garantice que lo que está establecido en la ley no sea letra muerta, sino que efectivamente no solamente estén plasmados los derechos y las violencias que afectan a las mujeres sean castigadas, sino que contemos con un sistema efectivo que proteja a las mujeres y que pueda sancionar a los responsables o a los agresores en momentos de comisión de estas violencias, pero también con una sociedad y con un nivel de políticas públicas que apunten a la prevención, porque nosotros nos encontramos con un sistema realmente punitivo y con una sociedad machista y patriarcal que no permite o no trabaja suficiente en la prevención. Ahora hay que entender dos cosas importantes, sobre todo para aquellas organizaciones que quieran entender el problema de la violencia de género. La primera violencia, o lo primero que entender es cómo la violencia muchas veces va en escalada y cómo empieza las agresiones psicológicas que pueden ser tan fuertes o más fuertes que incluso las agresiones físicas, porque son heridas que no se ven, pero son heridas que están presentes y que pueden ser muy fuertes y muy definitivas en el caso de mujeres. Y muchas veces se asciende en la agresión psicológica, agresión verbal, agresión física, y eso termina en un femicidio, suicidio o ambos, ¿no? Entonces, aquí es importante entender las relaciones, como cuando empieza a haber la violencia y cómo esta puede ir en escalada. También entender que existe un ciclo de violencia contra la mujer, donde tenemos un proceso donde la pareja o las relaciones están bien, luego donde se acumula tensión y luego donde hay explosión violenta. Y así se va cumpliendo el ciclo. Entonces, a veces culpabilizamos a las mujeres por estar pues encerradas en ese ciclo de violencia, donde pues la situación parece que mejora, acumula tensión y luego empeora, y por ese proceso se pasa muchas veces y se va en esa escalada, porque a veces el ciclo es con agresiones psicológicas, luego verbales o de diferentes tipos, ¿no? Pero entender que pues en ese momento la mujer, más que ser culpabilizada, requiere de ayuda para poder salir de ese ciclo y que pueda entender que eso básicamente la tiene encerrada. Entonces, esa posibilidad de atención profesional que entiendan las dinámicas de la violencia de género es fundamental. Pues la violencia extrema
el femicidio, feminicidio, es importante entenderla en el caso de nuestra legislación, que fue incorporada a través de una reforma, y creo que parte de lo que es importante entender aquí, que si bien es cierto, nuestra ley ha sido progresiva, si algo ha sido señalado por las organizaciones internacionales, por los comités de Naciones Unidas que han evaluado a Venezuela en estos temas, es que dejó de lado la noción de responsabilidad del Estado, eh, lo cual ha sido pues recomendado tomar en cuenta, como el caso de la CEDAW, eh, que tiene que haber este entendimiento de cómo actuaron las instituciones de protección de los derechos de las mujeres ante la situación de la violencia. Y allí es fundamental entender estas dimensiones de debida diligencia, de protección, de acceso a la justicia, de debido proceso, para poder ver cómo el Estado está cumpliendo con su responsabilidad de proteger los derechos de las mujeres. Quería referirme también al hecho del momento que nos encontramos sobre la violencia de género y la violencia de género en pandemia. Y es muy importante entender que ante la propagación acelerada del COVID, pues ha tocado de forma profunda lo que ha sido la economía y los sistemas sanitarios en el mundo. Y pues hay una área fundamental que debe ser tomada en cuenta y que es básicamente la violencia de género, porque a través de la afectación de las dinámicas familiares se cambian los mecanismos de convivencia, y en estos procesos de confinamiento, de aislamiento obligatorio, los estereotipos de género se profundizan, impactando de forma diferenciada a las mujeres que ahora tienen que trabajar desde casa y además atender a la familia. En el caso de relaciones con esa evolución, ¿no?, de carácter violento, tienen que permanecer confinadas de forma diaria con sus agresores. Entonces, esto es importante entenderlo, porque al pasar esta cuarentena con el agresor, por supuesto que aumentan las tensiones en el hogar y como consecuencia de esto la ansiedad y de los efectos del aislamiento. Entonces, hoy en día muchas mujeres son víctimas de violencia, o esta violencia se agrada, o la escalada de agresión aumenta en proporcional y en rapidez, en virtud de este mantenimiento de la convivencia con el agresor, y también de las condiciones de vulnerabilidad vinculadas al hecho de no poder trabajar, o haber perdido el trabajo, o no poder movilizarte para conseguir recursos para ti o tu familia. Entonces, de esta manera se aumenta el riesgo de estar afectadas física o psicológicamente. Eh, y bueno, aquí un poco esa mirada de, bueno, cómo se agudiza la violencia de género por el aislamiento. La violencia, por supuesto, si vemos las estadísticas, la situación de violencia de género, el espacio privado, la casa, se configura como el espacio más peligroso para las mujeres, porque además la mayoría de las violencias ocurren ante no ante la presencia de las personas, sino en los espacios más privados como es el hogar, y termina representando el lugar más peligroso para la víctima. Y en el contexto de este aislamiento se agudiza esta situación, por lo que ya dije, de enfrentarse a la agresión por tiempo completo. Y en el caso de Venezuela, está todo el tema presente, las limitaciones persistentes en términos de el acceso al Internet, a teléfonos inteligentes, que también implican mayores obstáculos para huir de la violencia o para denunciar o acceder a los mecanismos legales de protección y ayuda. Sumado a ello, la inoperancia del Sistema Nacional de Protección, eh, o que atiende la violencia de género y la dificultad de movilizarse. Entonces, para las organizaciones que están trabajando este tema, yo creo que es muy importante entender cómo las dinámicas de violencia de género tienen impactos en este momento de la pandemia. Creo que otro tema fundamental en el caso de Venezuela hay que entenderlo, es como las medidas de aislamiento como prevención han causado un impacto en la economía del mundo,
y diferenciada en las mujeres en lo que ha sido el acceso a recursos y al trabajo. Aquí tengo un dato sobre la Organización Internacional del Trabajo, donde ya se hablaba que se ha determinado que la participación de la mujer en el trabajo era solo un 47%, muy debajo de lo que es la tasa porcentual del hombre, que es 74%, lo que implica que existe una diferencia entre la participación del hombre y la mujer en el mercado laboral y en la fuerza de trabajo de actividades no remuneradas, siendo las mujeres más activas en las fuerzas de trabajo domésticos o trabajos de categoría informal. Y en el caso de Venezuela, siendo las mujeres también que mayor parte ubican o participan en trabajos informales, son ellas las más afectadas por el aislamiento social y además por la desestabilización económica que porque muchas de ellas no estaban preparadas para afrontar la situación de aislamiento y de no poder producir durante la pandemia, porque dejaron de percibir esa actividad diaria o no pueden salir para proveer diariamente remuneración económica. O sea, muchas personas en Venezuela, y en especial las mujeres que son jefas de hogar, viven día por día. Entonces, al tener estas limitaciones, estas barreras económicas no les van a permitir proveer ingresos. Entonces, se une la vulnerabilidad de la tensión económica al hecho de que tengan que depender de alguien y pues ahí las relaciones de poder y la violencia están también presentes. En conclusión, pues la violencia de género no está en cuarentena y es fundamental que quienes trabajamos con causas sociales y derechos humanos entendamos que hay que visibilizar la violencia como un problema de carácter social, es que la importancia del manejo y atender los casos, porque parte de lo que pasa es que los casos no atendidos pueden llegar a situaciones de extrema violencia, como es el feminicidio. La recomendación, por supuesto, como siempre, a organizaciones y a víctimas, es la documentación, es la denuncia, es la difusión y visualización de la problemática. Este tema es muy importante, la ayuda de vecinos, familiares, amigos para las víctimas y el trabajo y apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. También entender y conocer y exigir que el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de las Mujeres en Venezuela dé respuestas adecuadas y asertivas, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de la Mujer, los diferentes organismos, los ministerios, las defensorías estatales y municipales, así como las fiscalías, puedan efectivamente dar respuesta asertiva a las denuncias, a no revictimizar a las mujeres, tener comprensión del manejo de los casos, el mejor manejo de los casos, hacer un abordaje no solamente de lo legal, sino de lo psicosocial, entender la afectación interseccional de mujeres en sus diferentes características, mujeres migrantes, mujeres pobres, mujeres o población LGBTI, mujeres lesbianas, todas ellas requieren una atención y una mirada que no las revictimice. Aquí también, sobre todo porque el trabajo de sinergia va a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, creo que está al corazón de lo que es para mí la propuesta, más allá del entendimiento, más allá de los tipos de violencia, es entender para las organizaciones de la sociedad civil cuáles en este momento de pandemia, pero en general cuáles deben ser esas acciones para atender la violencia por razones de género. Y aquí creo que hay como recomendaciones generales y recomendaciones especiales. Va vinculada a los cuidados del personal de las organizaciones en un momento pues donde para todos y todas es fundamental mantener nuestras capacidades de ayuda. Uno es la posibilidad de generar espacios para que el personal exprese sus preocupaciones y necesidades y, por supuesto, proporcionar tiempo para hablar libremente sobre el trabajo y la situación de manera general, aunque sea de forma remota. Importante, fundamental, el poder atacar los protocolos de prevención y control de la infección, compartir recursos de manejo del estrés y mantenimiento de equilibrio emocional, que estos pueden ser pues documentos con enlaces a recursos que nos ayuden al propio autocuidado,
y también que podamos compartir esos servicios de asistencia psicológica que existen. El garantizar al personal que tiene números de información de servicios de apoyo que estén disponibles para ellos, el llamar regularmente al personal, el también compartir recursos que puedan offline o online, perdón, que puedan para usar el personal para continuar desarrollando sus actividades, el priorizar, por supuesto, la seguridad y bienestar de todo el personal y de todas las personas sobrevivientes. Esto es algo que hay que garantizar para cualquier violencia de género y continuar así durante lo que ha sido la respuesta del COVID. Creo que estas recomendaciones son muy importantes de cara a ayudar a las otras personas que queremos ayudar. El poder estar bien para poder dar un servicio, una atención adecuada a aquellas víctimas de violencia de género que acuden o que están en nuestro servicio. Ahora, si bien me refiero también a otras aproximaciones que atienden a la atención de la violencia de género en momentos del COVID, también producidas por Naciones Unidas. Una, pues en el tema de la solidaridad con los más vulnerables, quienes trabajamos con comunidades marginalizadas, vemos cómo la situación de acceso a servicios, el acceso a derechos es bastante afectada y es fundamental ahí que entender que todas las personas tienen un papel protegiendo a otras y la solidaridad eh, para personas vulnerables y necesitadas en este momento es fundamental. Asimismo como la posibilidad de elaborar planes de seguridad pública ante las condiciones cambiantes que estamos viviendo en estos momentos. A mí que sigue me parece fundamental en entender que hay que priorizar la humanidad sobre la productividad. Recordar que en este momento estresante de cambios, incertidumbres, donde pues lamentablemente no podemos planificar mucho porque no sabemos qué va a pasar, hay que ser flexibles ante los cambios de la programación. Y bueno, ya ha pasado varios meses de la pandemia, entender bueno, hay que prepararse ante diferentes escenarios y tener la posibilidad de hacer o realizar cambios que se puedan adaptar a nuestra realidad y planificar los cambios con calma, de manera de que podamos evitar situaciones de pánico. Hacer y seguir haciendo incidencia para incrementar el análisis de género durante toda la respuesta en la labor de las organizaciones es fundamental para poder atender la violencia de género. Creo que para también la labor de las organizaciones de la sociedad civil, estas recomendaciones de ONU Mujeres, también las traje a colación porque me parece importante que las tomen en cuenta. La primera es, por supuesto, asegurar la disponibilidad de la información desagregada en un país como Venezuela, que lamentablemente no tenemos información desagregada por sexo, por género, en cuanto pues, al impacto de los infectados, el impacto económico y violencia doméstica o sexual. Es fundamental que podamos seguir exigiendo que estos datos estén disponibles para las personas. Y para los programas de las organizaciones, que podamos tener acceso a la información pública para poder desarrollar nuestro trabajo. Asegurar, por supuesto, las dimensiones de la respuesta. Yo creo que es fundamental siempre hacernos la pregunta, ¿cómo está afectando esa situación en las mujeres? Y además, cómo en la afectación, cómo destinar recursos para dar esa respuesta. Fundamental cuando hablamos de la igualdad y de los objetivos, involucrar a las mujeres en todas las fases de la respuesta y en la toma de decisiones especialmente. Es una buena práctica para poder dar respuesta y tener esta perspectiva de género. Luego, realizar consultas directas con organizaciones de mujeres. Les recomiendo la posibilidad de conectar en Venezuela con la Red Naranja, que son organizaciones que están en alianza por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y importante que los mensajes que destinemos a la salud pública puedan llegar a todas las mujeres y entender sus diferentes roles, como madres, como trabajadoras, como cuidadoras. También pues adoptar las medidas para aliviar la carga y la atención sanitaria primaria, el acceso a los servicios sexual y reproductiva y la atención sanitaria prenatal y postnatal.
También estas recomendaciones establecen la posibilidad de adoptar medidas directas de compensación a las trabajadoras informales, cualquier problema, cualquier programa social que atienda a necesidades inmediatas de alimentación, acceso a alimentos a través de mecanismos de supervivencia de carácter económico son importantes. Impulsar las medidas de política que permitan tanto reconocer y redistribuir la sobrecarga del trabajo no remunerado es fundamental. Las estrategias de empoderamiento y recuperación económica de las mujeres en este contexto de reinvención sobre lo que debemos hacer para poder subsistir en una situación donde no tenemos movilidad. El también adoptar medidas que permitan el acceso de las mujeres migrantes y refugiadas a la salud, al empleo, a la alimentación, a la información, pues a su protección integral, el dar prioridad a los servicios básicos esenciales, incluidos las sociales, la alimentación, y entender como un servicio esencial, asegurar la respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y bueno, finalmente tener en cuenta las necesidades diferentes de las mujeres y los hombres en los refuerzos de recuperación a mediano y largo plazo. Bueno, con esta última lámina termino mi presentación, dándole las gracias por su atención y haciendo la reflexión sobre que todos y todas debemos estar involucrados en la respuesta contra la violencia de género. Las organizaciones, la sociedad civil, es importante que tengamos protocolos internos de no tolerancia a la violencia de género, porque ninguno de nosotros o de nosotras está exento a que en nuestras organizaciones incluso puedan darse estas situaciones, y es importante que tengamos protocolos de eso y que además tenemos personal preparado para atender, y también conozcamos las redes y las organizaciones que están funcionando para que podamos remitir aquellos casos que nos lleguen. No necesariamente tenemos que atenderlo, quizás podemos dar unos primeros auxilios o simplemente la orientación y remitir el caso, pero no dejar pasar desapercibida la situación de violencia, no invisibilizarla o normalizarla. Es fundamental que la atendamos, es fundamental que veamos los estereotipos, el sexismo, los roles que limitantes muchas veces para el ejercicio de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Como defensores de derechos humanos, como organizaciones de la sociedad civil, es fundamental que tengamos este conocimiento, que nos preparemos, que entendamos que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que en ese sentido podamos dedicar nuestra labor, una mirada transversal y con perspectiva de género o género sensitiva de cómo deben ser abordados nuestra población beneficiaria, mujer, niña, adolescente, y también pues entender que estos también roles y estereotipos afectan a los hombres también de otra forma, en cuanto a qué se espera de ellos como proveedores y qué se espera de ellos también en estas relaciones de poder. Bajo ese entendido, nuestra acción puede ser mucho más asertiva y la idea con este taller es poderles haber brindado esas herramientas muy básicas para poder abordar en este momento el entendimiento de la violencia de género, pero también recomendaciones específicas de cómo desde la sociedad civil podemos hacerlo y contribuir, por supuesto, al logro de los objetivos de desarrollo, a la plena protección y garantía de los derechos humanos y pues lograr la igualdad y la no discriminación de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Muchísimas gracias a Sinergia por haberme hecho esta invitación. Atenta por correo electrónico si tienen alguna pregunta, comentario, y espero que esta información haya contribuido para su conocimiento, su mejor conocimiento sobre la situación, los derechos de las mujeres y la situación de violencia de género. Muchísimas gracias.